estamos en este momento con 74 personas. Gonzalo, vamos a hacer algunas salas. Ya lo veo a Julio Chirinos. ¿Cómo andás, Julio? Que va a ser nuestro speaker de la tarde, después del networking. ¿Cómo andás? Bienvenido. ¿Qué tal, Carlito? ¿Cómo van? ¿Todo bien? Saludos de Lima, Perú. Con frío, pero acá estamos. Un placer, Julio, tenerte acá. Está Gonzalito, ¿cómo va? ¿Cómo andás, Muy querido? bien. ¿Bien? Sí, muy bien, muy bien. Me alegro mucho. Un placer. La frase de Julio Chirino que me encanta es para adelante. Las 3-4 veces que hablé, siempre para adelante, para adelante. Un mensaje que casi es una forma de encarar las cosas. Así que bienvenido, Julio. Seguramente en tu charla va a ser más que atractiva para los miembros pymes. Y Ahora también, dale. no quiero dejar de nombrar que en un rato va a estar también Martín Tetaz ingresando, también proyectando el futuro en economía. Exactamente, ¿no? Para si no lo conocés y no vivís en Argentina, Martín está siempre en la televisión, Martín. O sea, te hemos visto en todos los canales habidos y por haber, es columnista de todos los programas y hoy nos va a presentar su libro. Así que como tiene este ratito para nosotros, vamos a escuchar atentamente sus comentarios y después sí le vamos a hacer preguntas a Martín. Así que, Martín, sacaste un libro, contales el tema que seguramente se van a sentir identificados. Sí, en la línea que planteaba Gonzalo, ¿no es cierto? El libro se llama Nada será igual y tiene que ver con tiene dos ejes que son las dos grandes transformaciones que ya están ocurriendo en la economía. Yo empecé a trabajar en este libro en el 2013, me invitaron un día a una conferencia que venía la gente de la Universidad de la Singularidad Argentina, iban a contar algunas cosas. Yo no sabía ni lo que era, tuve que googlear qué era la singularidad, ahí aprendí que era el punto en el tiempo a partir del cual la inteligencia artificial dominaba, digamos, y podía repetir cualquier cosa que hiciéramos nosotros sin que se pudiera notar la diferencia, ¿no? Entonces, al principio era medio relatos de ciencia ficción informada, y uno cuando pensaba estas cosas eran realmente, te volaba la cabeza porque eran ideas completamente disruptivas, pero en el interín, en estos 7, 8 años que fui investigando, avanzando en estos temas, lo que empezó a pasar es que muchas de estas cosas ya están ocurriendo, se vinieron encima, entonces ya no es 2035 como pensaba la gente de la singularidad, la inteligencia artificial ya está hoy acá entre nosotros, desde autos autónomos que reemplazan trabajo en una punta, hasta en el otro extremo aplicaciones que ayudan, inteligencias artificiales que ayudan a los médicos a hacer diagnósticos por imágenes o a entrevistar pacientes para ir convergiendo a un diagnóstico conjunto, ¿no? Entonces, y eso ya está, digamos, en ese caso, fíjate que es una de las grandes preguntas del libro es qué va a pasar con el empleo en ese mundo, y ya estoy contando con los dos ejemplos. En una punta hay una forma de la inteligencia artificial que permite autos autónomos y que lo reemplaza el empleo, y en la otra punta del continuo tenés la inteligencia artificial complementando el trabajo de los médicos y haciéndolos muchísimo más productivos, potenciándolos. Entonces, convirtiéndolos en una suerte de cyborgs, para llamarlo de alguna manera, que son mezcla de inteligencia humana y mezcla de inteligencia artificial. Eso empieza a configurar, ese es el horizonte que empieza un poco a configurarse, en una forma que no es solamente digitalización, como sugerían más temprano, o solamente automatización, porque ya no es la idea del fin del trabajo de Rifkin de la década del 90, era la idea de un proceso de automatización donde las máquinas reemplazaban a las personas, pero en tareas que el programador decidía y les ordenaba a las máquinas cómo hacer. El mejor ejemplo más burdo de esos, yo tengo uno de esos programas en el lavarropa de mi casa. Entonces, yo le indico al lavarropa todo lo que tiene que hacer y el lavarropa me reemplaza un montón de horas, hombre, que hubiera tardado yo en lavar toda esa ropa, y me la lava en un rato y la tengo limpia. Pero es mecánico. porque yo le estoy diciendo al lavarropas qué tiene que hacer en cada momento. La inteligencia artificial como concepto son redes neuronales recursivas que aprenden a pensar, que pasan la prueba de Turing en el sentido de que no puedo distinguir si es una persona o una computadora la que está haciendo eso, o un algoritmo, pero que, por ejemplo, en el ejemplo que yo di de autos autónomos, yo no tengo manera de decirle al auto, cargarle de antemano qué situación va a encontrar en la próxima esquina el auto. No sé con qué auto se va a cruzar, si va a aparecer una bicicleta, no tengo la menor idea. Entonces yo no podría preprogramar lo que va a hacer el auto en las próximas 2 horas. El auto tiene que necesariamente aprender a tomar sus propias decisiones, o mejor dicho, el algoritmo que maneja el auto tiene que aprender a tomar sus propias decisiones. Y esta es la nueva inteligencia artificial. Ese es uno de los grandes ejes. Y el otro eje, que impacta muchísimo en las pymes,
es el fenómeno de uberización de la economía. La uberización de la economía, que Uber esencialmente es un intermediario, que lo que hace es conectar dos puntas, la oferta con la demanda, ¿no? Los productores con los consumidores. Y hasta ahora, los intermediarios que forman buena parte del valor agregado de las economías convencionales son caros y son muy ineficientes para muchas tareas. Por ejemplo, acabamos de verlo en la pandemia otra vez, ya no es ciencia ficción, está pasando. Acabamos de ver cómo la pandemia se llevó puesta buena parte del proceso de intermediación comercial. Entonces, grandes actores de la uberización del comercio, en este caso Mercado Libre o Amazon en Estados Unidos, se comieron el mercado de comercio que había en el medio. Se lo comieron. Nosotros estamos viendo un montón de persianas cerradas de comercios minoristas hoy, pensando que es por la pandemia, y en parte es por la pandemia, pero en parte, buena parte de esos comercios no van a abrir nunca más. Digamos, durante la pandemia tuvimos a Mercado Libre creciendo 85% en la facturación. Y ahí, ¿a qué rompió eso? Eso rompió estructuras de intermediación que fortaleciendo al trabajador que se desempeñaba en esas estructuras de intermediación, porque el vendedor que trabajaba en esa tienda de ropa no es que se quedó sin trabajo, ahora vende por Mercado Libre, solo que no tiene que pagar el alquiler al dueño del local. El que perdió, el gran perdedor es el que captaba la renta, que era el dueño del local o el Estado, que es un tema no menor acá en el medio, que pasaba por el medio y se quedaba con impuestos, con una parte importante del negocio. Esos intermediarios perdieron como en la guerra. ¿Quién ganó? El pyme, el productor pyme, el trabajador. Y en ese escenario tan disruptivo, esto es sector a sector. El otro sector donde basta pensar esquemas de intermediación para saber que esos esquemas están en jaque. Uno de los esquemas de intermediación es la banca, el sistema financiero tradicional. El sistema financiero tradicional hoy está lejos del mundo pyme. Es decir, hoy las pymes tienen dificultades para financiarse, la mayoría de pymes en Argentina, pero en América Latina también pasa esto, se financian masivamente con capital propio, no acceden a formas, no solamente para financiamiento, sino sobre todo para diversificar riesgos. No tienen, el gerente financiero de una pyme, que muchas veces es el mismo dueño de la pyme, digamos, no puede armar un programa financiero con alguien, con un asistente que le diga, mira, vos no tenés constante tu flujo durante todo el año. Vos, por ejemplo, sos una pyme textil. La pyme textil tiene 2 meses que va gastando mientras construye la temporada de primavera que va a salir ahora, y recién junta la plata 2 meses después cuando viene la temporada de primavera. Entonces, tiene que calzar esos flujos financieros. Bueno, hoy está prácticamente a la buena de Dios. El sistema financiero es caro y por lo tanto no puede brindarle un servicio de excelencia a un pyme, que por ahí es pequeño y no le puede cobrar lo que vale todo eso. Pero la inteligencia artificial aplicada a las finanzas y el esquema de plataformas que uberizan el acceso al crédito masivo y a las formas de diversificación de riesgo están abriendo esa ventana. Entonces, por ejemplo, el grupo financiero Ant en China, acá no se conoce, pero es un grupo financiero que presta masivamente microcréditos para productores micro, ni siquiera pymes, micropymes, que hace préstamos de 20, 30, 40, 50 dólares para pequeños productores que por supuesto ningún banco ni siquiera les podría abrir la puerta. Entonces, ese esquema de intermediación tradicional que no le servía a nadie, o mejor dicho, le servía a pocos, está bajo ataque. Y los grandes beneficiarios, otra vez, son los pymes. El gran desafío, en todo caso, y estos son los dos grandes ejes, ahí abro las preguntas, pero uno de los ejes que corta, o de las preguntas que corta transversal al eje de la inteligencia artificial y de la uberización de la economía, es por supuesto qué va a pasar con el mundo del trabajo, con las regulaciones por parte del Estado, con el modo de pagos, etcétera, etcétera. Y ahí es donde el mundo pyme también está con más oportunidades en los próximos años, porque las relaciones de trabajo van a cambiar dramáticamente. En la nueva economía, las empresas que crean valor con costo marginal cero, o sea, que hacen un primer producto, como puede ser la plataforma de Uber, y que después todos los clientes que se sumen es todo ganancia, o como puede ser el buscador de Google, y después todos los clientes que se sumen es ganancia, o como puede ser la plataforma de Facebook, y después todos los clientes que se suman es 100% ganancia. Esa situación crea monopolios naturales, gigantes, que por supuesto usan pymes de proveedores masivamente, pero que en el corazón del business, del negocio ese, son monopolios gigantes. Esos monopolios gigantes, como compiten por fuerza laboral con otros monopolios tecnológicos distintos, altamente calificada, sí esos monopolios ofrecen contratos en relación de dependencia, casi como si fueran estrellas de fútbol los trabajadores. Entonces, cobran participación en las ganancias, cobran bonos por productividad,
cobran una cláusula de salida como cobra un jugador de fútbol si se quieren ir o si otra empresa los quiere llevar. Pero toda esa estructura, el mundo pyme no la puede soportar. En Argentina particularmente, que encima la legislación laboral está construida como si los empresarios fueran todos Paolo Roca, el dueño de Techinto, todos mega empresarios, cuando en realidad de los 650.000 empresas que hay en Argentina, 649.000 son pymes. Y de esas 649.000, la enorme mayoría no tiene espalda para tener un departamento de recursos humanos dentro de la empresa, para tener un departamento de juicios que le administre los juicios laborales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esa empresa ya no puede contratar en igualdad de condiciones con los monopolios grandes tecnológicos que están emergiendo. No le podemos pedir la misma estructura de remuneraciones, la misma estructura de relación de dependencia, porque no tiene sentido. No le va a servir tampoco a la pyme. Entonces, vamos hacia un mundo heterogéneo, donde muchas de las pymes van a contratar por tareas, trabajadores independientes, sin relación de dependencia, les va a costar fidelizar a los trabajadores dentro de la pyme también, porque el trabajador va a hacer una tarea hoy para uno, mañana va a hacer la misma tarea para otro, le va a costar tener la capacidad que tienen los grandes monopolios de retener a esos trabajadores, y ese es otro de los grandes desafíos que enfrentan las pymes en los próximos años. Martín, paro acá, Gonzalo, y dejo que metamos algunas preguntas. A mí me apasiona el tema, todo lo que es exponencialidad me apasiona, y lo que te quería preguntar a mí me gustaría poner este ejemplo antes, ¿no? A veces se piensa que se dice, no, esto ya pasó con la tecnología anteriormente, que eso pasó con no sé, con el CD, después el MP3, lo que sea, ¿no? Ahora, lo que le llevó 70 años a la televisión a conseguir cierta cantidad de usuarios, a Pokémon GO le llevó 2 meses. Entonces, esa es la exponencialidad de lo digital, y el crecimiento es mucho más rápido. Mi pregunta, o sea, es mucho más rápido, no es parecido al anterior. La digitalización, y justamente esto es lo que baja los costos de todo al desmaterializar los servicios, en lo digital pasa eso. Ahora, la pregunta es, como que se siente que ya está esta disrupción de inteligencia artificial, etcétera, pero estamos en una etapa temprana que va, cuando nos demos cuenta, ya vamos a estar con la inteligencia artificial, ciertos procesos cambiados dentro de las empresas. ¿En qué etapa estamos de esta disrupción para vos? Estamos para ponerlo ahora no hay mal que por bien no venga, decía mi abuela, ¿no? Y ahora la pandemia nos dejó esta enseñanza antes explicar la exponencialidad era complicado, estaba para el terreno de los matemáticos nada más, el resto, y ahora todo el mundo entendió lo de la curva, ¿no? Con el tema de la curva. Y lo que se aprendió respecto de la exponencialidad en la curva es que cuando, en un fenómeno exponencial, cuando vos te das cuenta de que está empezando a ocurrir el fenómeno, ya es tarde para actuar, porque ya a la velocidad a la cual empieza a avanzar es realmente muy acelerada. Para que vos te des una idea, en los últimos 3 años, la cantidad de patentes en inteligencia artificial están creciendo al 35% anual. 35% anual es un nivel de exponencialidad brutal. Un fenómeno que crece al 35% anual es un fenómeno explosivo cuando se acumulan los años, porque es 35 sobre el 35 anterior. Entonces va creciendo de una manera increíble. Y hay un lag entre que vos patentás el producto y finalmente lo tenés en el mercado. Todo este boom que yo te estoy contando de patentes todavía en el mercado no está. Pero ¿cuándo va a estar en el mercado? En los próximos 5 años. O sea, ni siquiera hay 10 años para esperar ese fenómeno. Y eso es cierto que brinda un desafío importante, porque si vos, como vos decías recién, Gonzalo, cuando vos miras para atrás, todas las revoluciones industriales tuvieron el cuco de la destrucción del empleo y de que se iban a perder un montón de bienes de capital que ya no iban a servir, etcétera, etcétera. Y en todas fracasó ese pronóstico, digamos, todas las revoluciones terminaron con más empleo que el que habían empezado, el mundo, digamos, el pronóstico, el problema central de ese pronóstico es que tendemos a pensar la economía como un juego de suma cero cerrado. Nosotros creemos que la economía es esta caja, entonces si ahora se puede producir esta caja con menos trabajadores, el resto de los trabajadores no van a tener nada que hacer. Y la economía no es una caja. Vamos, esencialmente el PBI per cápita en los últimos 90 años se multiplicó por 7. Tenemos una sociedad muchísimo más abundante que la que había 90 años atrás y no nos conformamos con eso. Es decir, queremos más. Tal vez lo que falta en ese diagnóstico sistemáticamente, y por eso fracasan los diagnósticos
apocalíptico respecto de las revoluciones industriales, tiene que ver esencialmente con la idea de que el ser humano es saciable. El ser humano no es saciable, el ser humano siempre quiere más, solo que no tenemos la menor idea de cuáles van a ser los bienes que el ser humano va a querer dentro de 10 años, no sabemos. Una pista te la da Jack Ma, cuando le preguntan a Jack Ma, él lo que dice es, mira, fíjate donde hay gente quejándose y ahí seguramente va a haber un producto dentro de un tiempo. Entonces, una oportunidad es empezar a ver dónde hay problemas. Ahí entonces tenés chance para crear una solución y empezar a trabajar. Pero no hay ninguna duda que va a haber un montón de bienes nuevos dentro de 10 años con gente gastando, invirtiendo en esos bienes nuevos que hoy todavía no existen y no podemos saberlo porque no hay manera de adivinarlo. Lo que sí me preocupa es que, como decías vos recién, la velocidad de este cambio es mucho más dramática. Entonces, este mismo fenómeno nosotros vimos en los últimos 90 años, el crecimiento del PIB per cápita por 7, que vino acompañado además de una desigualdad mucho más grande. O sea, al mismo tiempo me da qué paradoja. Bajó la pobreza dramáticamente en el mundo, 80% del mundo era pobre hace 90 años atrás y hoy solo 20% del mundo es pobre. Bajó dramáticamente la pobreza, creció dramáticamente el ingreso per cápita, 7 veces más el ingreso per cápita de hoy que el de 1920-30. Pero, sin embargo, en los próximos, el cálculo que hace la gente de la Universidad de Singularidad es que lo mismo va a volver a ocurrir, pero en los próximos 20 años. Entonces, cuando el cambio es demasiado acelerado, demasiado rápido, la economía no alcanza a absorber a la velocidad que se destruye capital en algunos sectores, todo ese empleo que va quedando vacante o de alguna manera ese desempleo tecnológico que se va produciendo, que es distinto, bicho, del desempleo por una recesión. Porque el desempleo que se produce coyuntural por una recesión, ya sabemos la fórmula, hay que volver a crecer y la economía absorbe. Pero el desempleo tecnológico puede permanecer muchos años desempleado. Entonces, otro de los ejes de discusión en el libro, y que por supuesto está es cómo el Estado, o la sociedad más que el Estado, encuentra la forma de administrar esa abundancia hacia la cual vamos y a crear algún tipo de colchón tipo ingreso básico universal o impuesto negativo a los ingresos para proteger a los que tienen bajos ingresos, de alguna manera que la sociedad pueda construir un colchón para evitar que ese crecimiento espectacular de la productividad, pero también ese crecimiento de la desigualdad brutal que va a haber en los próximos años, termine por romper a la sociedad, por generar un conflicto social que genere estallidos y inestabilidad política en el mundo. Entonces, ese es un desafío grande, no hay ninguna duda, y ese es mi miedo, que la velocidad del cambio es demasiado rápido como para que se adapten. Yo no puedo mandar a un trabajador que trabajaba no sé, en retail, en el comercio, en atención al público, mira, capacitate porque en realidad ahora vas a trabajar, decir, mira, yo fui cajero de banco durante 20 años y vos ahora me estás diciendo que ya no se va a necesitar más el cajero del banco. Exacto, no se va a necesitar más el cajero de banco, es una pieza de museo, no tiene sentido que haya un cajero en un banco. Ya de hecho hay cajero automático hace 30 años, no es que tampoco estoy inventando la pólvora. Sin embargo, digamos, ese cajero ahora tiene más dificultad en transformarse y en encontrar cómo encajar dentro de la nueva economía. Dicho eso de las personas, las pymes tienen una ventaja enorme. Es que la pyme tiene mucha flexibilidad para salir de un esquema y reinventarse. Lo vimos en el último año. En el último año vimos una cantidad de pymes reinventándose de manera espectacular. Algunas mantienen la misma firma porque legalmente era complicado cambiar la firma, pero están haciendo cosas distintas. Lo vemos en muchos comercios, lo vemos en muchas pymes del sector gastronómico. Es decir, mucha gente se reinventó y está haciendo cosas distintas de las que hacía porque se está adaptando al nuevo esquema. Genial, Martín, buenísimo. Sabemos que no tenés mucho tiempo, por eso voy a dejar poquitas preguntas a aquellos que tecnológicamente usaron la tecnología y levantaron la mano. Jennifer, levantaste la mano digital, digamos, para estar acorde con el tema. Contale, ¿qué Antes le de querés darle preguntar a Martín? ya le doy la palabra a Jennifer, pero si quieren seguir en contacto con Martín, ¿qué redes querés recomendar o dónde se enteran de tu libro también para adquirirlo, lo que quieras? Hay una buena cobertura del libro en la página mía, que es martintetaz.com, y después estoy en todas las redes, siempre difundiendo las cosas, en Twitter, en Instagram, siempre Martín Tetaz o Martín Tetaz OK en Instagram. Buenísimo, Martín, gracias. Jennifer, ¿qué le querías preguntar a Martín? Hola, buenas tardes, Martín. La pregunta es la siguiente y no sé si me estoy adelantando demasiado, pero tiene que ver con esto de a veces necesitar, como pyme, contratar a personas por tareas, ¿no? Esto legalmente,
¿cómo estaría situado por esto de, no sé, la relación de dependencia encubierta y un montón de cuestiones? ¿Hay algún tipo de solución para eso? Mismo si vos querés vender tu tarea de manera regular a una empresa o a varias, ¿cómo está regulada esta cuestión? Sí, mal, está con la misma regulación que tiene vieja en Argentina de hace muchos años y que esencialmente, si yo te pruebo la regularidad que decís vos, te pruebo una relación de dependencia y entonces eso te puede complicar a vos. Entonces tenés que encontrar la forma de que no se pruebe esa regularidad. Pero esto es transitorio. Yo creo que en algunas áreas nuevas ya existen estos cambios. Por ejemplo, cuando se abren esquemas nuevos, como por ejemplo Vaca Muerta, que generó una nueva forma de producir tecnológicamente distinta, de extraer gas y petróleo tecnológicamente distinta, que es el shale. Cuando aparece esa forma nueva, entonces había un negocio de oportunidad para un montón de sectores donde había un interés común para los empresarios y para los sindicatos. ¿Qué hicieron? Una mesa de diálogo en el cual se pusieron de acuerdo. Había una serie de reglamentaciones que tenía que tener una empresa para perforar un pozo. Por ejemplo, tenía que tener la gente contratada durante determinada cantidad de días, tenía que tener 9 operarios por cada pozo, tenía que tener, es decir, había una serie de regulaciones que ya en el esquema de la nueva tecnología no tenían sentido. Entonces, lo que le plantearon los empresarios en esa reunión fue, miren, para nosotros, si nos pusiéramos de acuerdo en este conjunto de reglas, podríamos invertir acá 20.000 millones de dólares por año y crear 90.000 puestos de trabajo por año. ¿Les interesa? El gremio dijo sí, firmaron, y hoy Vaca Muerta está produciendo un montón. Entonces, por supuesto, todavía en pañales en la potencialidad, pero comparado con lo que pasaba hace 3 años atrás, está produciendo mucho. Entonces, ese es el esquema que tiene que empezar a aparecer. Es más fácil en los negocios nuevos y más difícil en los negocios tradicionales, porque en negocios tradicionales donde hay gremios fuertes como el transporte, son negocios en los cuales uno nunca sabe qué va a pasar. Si finalmente lo que va a hacer Moyano, por ejemplo, que es uno de los principales gremialistas de la Argentina, lo cuento para la gente que es de afuera, si Moyano finalmente va a ser el propio empresario que va a uberizar ese sector y va a traer él la plataforma que va a uberizar el transporte de cargas en Argentina. Podría ser, o podría ser que trate de combatirlo y entonces que haga más difícil todo y que la legislación laboral en esas áreas sea difícil de avanzar y que vos tengas y que cualquiera te pruebe una relación laboral muy fácil. Me parece que es un punto donde va a haber muchas novedades, sobre todo en los negocios nuevos. Buenísimo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, súper claro. Javi Roca, que te veo en la playa, pero creo que es de mentira. ¿Qué le preguntas a Martín? Me parece que sí que es de mentira. Pues Martín, la verdad es que no es una pregunta, para mí es una reflexión de que oigo tu mensaje y oigo como pyme me asusta, ¿no? De decir, ostras, entonces no hay como futuro, ¿no? No hay alternativa, o sea, voy a ser comido sí o sí, ¿no? Y de alguna forma me gustaría también poner la reflexión de cuál es el punto por el cual las pymes tienen un cambio que las tecnológicas no tienen, que es, o lo que pueden tener, es realmente una pasión, y esa pasión puede ser por cómo mejoramos el mundo. Y ahí se crea un factor diferencial que otras personas y otras empresas no tienen. Es decir, la gran diferencia de Tesla respecto a otras industrias automovilísticas no es que sean mejores, no es que tengan mejores equipos, es que están mucho más motivados. Y creo que ese factor de motivación puede ser un factor absolutamente esencial para las pymes, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves tú? Sí, no veo la relación entre el factor de motivación y el tamaño necesariamente. Por el ejemplo de Tesla es un ejemplo a favor del argumento de que si Tesla es exitoso en vehículos autónomos, probablemente domine el mundo de los vehículos autónomos en poco tiempo. A pesar de que ya hay investigaciones, cuando vos ves las patentes por ejemplo, Computer Vision es un área de inteligencia artificial que usan mucho los autos autónomos. Entonces ahí están Toyota entre los líderes de patentamientos en esa área de la inteligencia artificial. O sea, está todo el mundo tratando de encontrarle la vuelta. Pero podría ser perfectamente que alguien sea muy grande y que termine incorporando estas novedades. Lo que creo, además, finalmente, esos monopolios tecnológicos usan masivamente pymes como proveedores. Y eso también implica que vos podés estar entusiasmado con un proyecto global del cual puedes ser parte, sos parte del mejor buscador del mundo, sos parte de la mejor red social del mundo, ¿Y vos qué haces en esa red social? No,
Yo tengo una pyme que trabaja en el sistema de validación de identidad, por ejemplo. Una empresa argentina hace muy poco estaba cerca de convertirse en un unicornio que era Out0, que tenía que ver con Authentication, pero era AUTH0. Era una empresa que autenticaba, que lo que se encargaba era de la cajita donde vos pones el nombre cuando entras en una web. Digamos. Entonces, no es que Google hace todo eso, Google tiene descentralizado un montón de actividades. Y lo mismo hace Facebook, y lo mismo va a hacer Tesla en su momento, y lo mismo están haciendo las grandes empresas que no son tan tecnológicas hoy. Digamos, si vos te vas a ver la lista de los proveedores de una empresa grande de la Argentina, tomás una automotriz, por ejemplo, yo conozco a la gente de Volkswagen acá porque son clientes míos. Y vos le preguntás, y el 90% de los proveedores de Volkswagen son pymes. Y en los entramados productivos industriales grandes que hay en Argentina, por ejemplo el de Rafaela, por mencionar uno, o el de Venado Tuerto, por mencionar otro más vinculado al agro, en la provincia de Santa Fe, la gran mayoría de las empresas son pymes, que son proveedores de empresas más grandes. Entonces hay una red en la cual se van articulando. ¿No? Ahora, si vos me decís, ¿qué chance le veo a una pyme compitiendo con Google? Ninguna, obviamente, porque donde en cualquier tipo de actividad en la cual haya costo marginal cero, si vos vas a proveer un servicio que tiene costo marginal cero, el más grande siempre se va a comer al más chico por una razón obvia de costos. Es decir, todo el costo inicial de inversión y desarrollo de una marca o de un producto o de una idea, se te diluye cuantas más copias vendes de esa idea. Y entonces siempre va a ser más barato el costo medio de una empresa grande que de una empresa chiquita. Y es imposible que haya pymes en ese espacio compitiendo mano a mano, salvo que esas pymes busquen nichos. Y eso puede tener vinculación con la idea de pasión que decías vos recién, porque yo te creo, por ejemplo, que vos sos un apasionado, no sé, supongamos que el Kun Agüero hace una pyme, porque se cansa de jugar al fútbol, y todo el mundo sabe que el Kun Agüero es un apasionado de la Play. Y el Kun Agüero es más famoso que por jugar al fútbol, es más famoso por jugar a la Play como youtuber. Entonces, mi nene, por ejemplo, mi nene no lo conoce al Kun Agüero jugando al fútbol. Mi nene, cuando lo ve al Kun Agüero, dice, el youtuber que juega a la Play y que tiene el mismo jugador de Play que tiene él. No, un día le tuve que decir, no, es que es al revés, era un jugador de fútbol que la Play lo tomó, puso el jugador de fútbol en la Play y ahora el flaco juega y se divierte. Pero de alguna manera él tenía esa pasión que tiene como jugador de fútbol, la pone en la Play y es un producto insustituible. Y puede ser una pyme en un nicho puntual, que es el nicho de los jugadores de fútbol, de la Play, y entonces ahí puede desarrollar un montón de productos y convertirse en una pyme vinculada a eso. Y buena parte de los tipos que son hoy influencers, o que son productores de contenido para Spotify, o que son... Hay 7 millones de productores de contenido para Spotify en el mundo, 7 millones, son todos pymes. Salvo los más grandes youtubers, la gran mayoría de los youtubers también son todos pymes. Tienen cuando empiezan a crecer, tienen que tener a alguien que les edite los contenidos, un sonidista, alguien que les haga luces, alguien que empiezan a armar. Terminan siendo una pyme de 10, 15 personas trabajando atrás de eso. Con una pasión, como decías vos, insustituible. Nadie le va a ganar a ese youtuber. Es muy difícil. Por más que Google quiera, no puede Google ni ninguna discográfica grande competir contra un fenómeno de youtuber. Buenísimo, Martín. No nos queremos que te vayas de hora, así que te vamos a hacer una pregunta más y después por tus redes, obviamente, todos los que tengan preguntas, que hay un montón dando vueltas, lo pueden seguir a Martín y preguntarle. Te tengo primero en la punta del Zoom, viste, primera ventanita. Francisco Valdés, ¿querés hacer la última pregunta antes que se nos vaya Martín? Y ya viene Julio Chirinos. Vale, muchas gracias. Buenas tardes a todos de México. Martín, Martín, muy interesante lo que comentas. Yo la realidad es que tengo ahí una diferencia de percepción y la trato de plantear y me gustaría escuchar tu respuesta. A lo mejor es un poco por la formación, ¿no? Yo soy investigador. Y empiezo con un storytelling. A ver, tema de inteligencia artificial, hemos sido bombardeados que es el futuro que ya está hoy, ¿no? O sea, no es futuro, ya existe la inteligencia artificial. Entonces yo dije, a ver, tenía una necesidad específica que tenía que ver con procesamiento natural del lenguaje, que eso es de un texto específico, ¿sí? A través de redes neuronales, que es inteligencia artificial, tienes que encontrar y obtener algunos elementos, cosas que ya se han hecho en muchos casos, ¿no?
Y resulta que cuando me puse a estudiar todo esto como investigador que soy, como doctor que soy, en cursos con otros doctores y revisando todo el tema de redes neuronales, te das cuenta que una cosa es la inteligencia artificial que te venden y otra cosa es la ciencia en la inteligencia artificial. Y eso es el mismo efecto de cuando te venden espejos y cuando te venden cosas que te dicen que sirven, pero no realmente sirven. ¿Y a qué voy con esto? Para hacer un procesamiento natural del lenguaje con un objetivo específico que teníamos, que era muy sencillo, ¿eh? O sea, algo que hacen las personas cotidianamente, obtener cuáles son las entidades, los sustantivos, verbos, etcétera, encontrarlos en una relación, algo que ya está hecho. Utilizamos una base de datos que se calculó, que es una red neuronal que utilizó Wikipedia, con 3 distintas medidas de qué es spicy, ¿no? O sea, con Wikipedia una gran cantidad de datos, una cantidad media y una muy pequeña. Y te dicen, hay que sobreentrenarlo, cuando además ya con Wikipedia, pues es la base de datos más grande. La sobreentrenamos y los resultados que dan no sirven. ¿Sí? No sirven, o sea, no son útiles. Adicional a eso, lo que tenemos es que si vemos la historia del desarrollo tecnológico, bueno, antes de pasarme a esa parte, adicionalmente a eso, en la inteligencia artificial, no sé si conozcan, pero hay unos temas que se llaman hiperparámetros. ¿Saben qué son los hiperparámetros? Son cosas que se le meten al tema de inteligencia. Chicos, se nos va Martín, ¿eh? Se nos va Martín. Redondeale la cuenta. Vale. ¿Es una pregunta puntual? Claro. Vale. A lo que voy es, la inteligencia artificial, lo voy a decir así por el tiempo ya no da, pero es más promesas que realidades. Y lo que tenemos que ver es qué cosa sí es real, ¿no? Te tomo el punto, Francisco. Coincido además en buena parte. A ver, yo cuento algunos casos en el libro de éxitos rotundos de la inteligencia artificial y de fracasos, ¿no? Para que veamos qué puede y qué no puede. Por ejemplo, me voy a tu terreno y al terreno de la pregunta que hiciste. El traductor de Google es un éxito de la inteligencia artificial. Los traductores tradicionales, ¿cuál era el mecanismo de traducción? ¿Cómo hacían los traductores iniciales? El traductor inicial buscaba un texto que estuviera hipertraducido en el mundo, muy conocido. Entonces, ¿qué buscaba? La Biblia, o el Principito, o algún texto muy traducido en el mundo, cuentos muy conocidos. Y entonces buscaba la misma palabra que vos la buscabas en castellano, decía cómo se dice en inglés, buscaba la misma palabra en la Biblia en inglés y te la decía. Y había todo el problema del contexto, que vos por supuesto conocés muy bien, entonces las traducciones muchas veces eran ridículas, no tenían sentido. Y entonces Google empezó a crear una red neuronal que tercerizaba los lenguajes, y lo que hacía era, en vez de buscar esas equivalencias lineales, tercerizaba con una red neuronal recursiva en el medio. Y finalmente la red neuronal recursiva lo que terminó armando fue un tercer lenguaje, que por supuesto nadie puede hablar, el único que le entiende es la red neuronal recursiva esa, pero ese tercer lenguaje que creó esa red neuronal de Google, hoy funciona bastante bien, bastante decentemente, produce resultados que son muy superiores a los que producía hace 10 años atrás y más lejos. En el otro extremo, una inteligencia artificial hecha muy básica por investigadores, trata de aprender cómo tuitean las personas. Entonces levanta un montón de tweets de esas personas. Yo tengo más de 100.000 tweets, así que imagínate que tiene para levantar de los tweets míos, ¿no? Y dice, ¿cómo sería tu próximo tweet? Entonces, de hecho creo que se llama algo así como Your Next Tweet o algo así. Entonces, y yo hice la prueba. Me metí en la inteligencia artificial y me largó un tweet que lo puse en el libro, lo comenté porque me causó gracia, que era disparatado, que no tenía sentido la frase. Vuelvo para atrás. No es mi rubro el de la lingüística, ni mucho menos, pero ni siquiera la inteligencia artificial tiene que aprender a categorizar, probablemente como ustedes en ciencia están interesados en categorizar. Si una inteligencia artificial aprendiera como aprenden los chicos un lenguaje, los chicos no aprenden sustantivos. Si vos le preguntás a mi nene tiene 4 años, el otro tiene 7. Hablan re bien, tienen un montón de vocabulario desde que son chiquitos. Escriben inclusive. Los nenes de 4 años escriben, se me sientan en la computadora y me escriben. No tienen la menor idea cuál es el sustantivo, cuál es el verbo, no tienen toda esa estructura. O mejor dicho, tienen evidentemente, hay una red neuronal recursiva con la que aprendieron y tienen una estructura que hace que el discurso de ellos tenga una lógica sin saberlo, sin tener conciencia sobre esa estructura. ¿Me entiendes? Entonces, tal vez las categorías no son necesariamente
tal vez le estás pidiendo a la red neuronal que se comporte como una red neuronal no se comporta. Dicho eso, coincido en el diagnóstico general que haces. Hay muchas redes neuronales que están en pañales, pero cuando ves el avance que hay en patentamientos en inteligencia artificial a la velocidad que están creciendo hoy, y que lo que estamos viendo hoy en el mercado es lo que se inventó hace 5 o 6 años, te das cuenta que en realidad en los próximos 5 años va a ser abrumador el crecimiento de la eficiencia que van a tener esas mismas redes neuronales. Para muchas cosas pasa como decís vos, están las redes neuronales recursivas que aprenden a pintar como Monet o aprenden a escribir como si fueran Borges, ya están, ya existen. Redes neuronales que se pueden, además son abiertas, las puedes probar y las puedes ver cómo funcionan. E incluso podrías usar alguna de esas redes para la investigación que te interesa a vos. Y en algunas los resultados son asombrosos y en otras son decepcionantes. Entonces, sí, nos falta muchísimo para eso, y nos falta más de lo que creemos que tenemos. Estamos todavía muy lejos y cuanto más amplio es el dominio y más necesidad de contexto tiene la inteligencia artificial, más problemas tiene. O sea, la inteligencia artificial hasta ahora es brutalmente eficiente para aprender en dominios, en dominios que son, por eso se llama específica de dominio, que quiere decir que normalmente es encapsulada, que le cuesta generalizar a otros dominios, etc. Esas limitaciones hoy están, pero probablemente sea una cuestión de tiempo nada más hasta que tengamos masivamente inteligencias artificiales que corran en paralelo, que interpreten contextos, que tengan esas habilidades, que hoy todavía, coincido contigo, que están más en promesa que en realidad. Vale, gracias. Bueno, Martín, muchísimas gracias. Me hiciste acordar una frase que dice, los que bailaban parecían locos para los que no escuchaban la música, ¿no? Entonces, obviamente, puede tener que ver con esto. Te queremos agradecer, ¿no, Gonzalo? Martín, te pasaste del tiempo, muchísimas gracias. Gracias por tu gentileza, así que, bueno, nada, un lujo haberte tenido y un tema que tanto me apasiona, la verdad, muchísimas gracias por haber estado, Martín. Le damos un aplauso a Martín virtual, ¿qué le parece? Vamos, un aplauso a Martín de pantallas, ahí está. Buenísimo. Gracias. Gracias, Martín, en serio, muchísimas gracias. Y pueden también entender un poquito más de este mundo con su nuevo libro.